Bueno, buenas noches, bienvenidos a una edición más de Charla Técnica. En el día de hoy tenemos un invitadazo, una persona que sabe de fútbol y que nos lleva por grandes lugares al periodismo colombiano. Le vamos a dar de una vez la bienvenida al señor Daniel Angulo Rugeles. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches muchachos, muchas gracias por la invitación y qué rico reunirnos para hablar un ratico de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Que es pasión de multitudes. Y bueno, ya que tenemos a Daniel, hoy hubo sorteo de Copa Sudamericana, se dio la posibilidad de que los equipos colombianos en octavo ya tengan sus rivales. Junior va a estar con Libertad y América de Cali con el Paranaense de Brasil. La verdad, lo que ha pasado anteriormente con los equipos colombianos, hemos tenido algunas dificultades a nivel internacional. ¿Cuál es la expectativa que puedes tener, Daniel, de cara a esto? Bueno, diría que no hay prenda de garantías. En cuanto a Junior de Barranquilla, creo que podría llegar un poco más lejos que América de Cali. Digo, creo que las realidades son distintas. Junior viene en un proceso que está en alza futbolística, lo demostró en la manera en la que cerró la fase de grupos compitiendo bien contra rivales encopetados a los cuales le compitió y les jugó de tú a tú. Le faltó quizá la asignatura más importante del fútbol, que es el gol, para poder llevarse los 3 puntos en esos juegos que fueron determinantes, pero su producción futbolística me parece que gustó al final de lo que fue esa fase de grupos. Y a Libertad lo conocemos en Colombia siendo rival de Atlético Nacional en la fase previa de la fase de grupos, y digamos que sin mayores contratiempos Atlético Nacional superó a Libertad. Entonces no va a ser un rival de pronto sobre el papel tan difícil, y sobre lo que vimos en el terreno de juego tan complejo, porque un Atlético Nacional mermado creo que pasó con superioridad a este conjunto de Libertad. Y en América de Cali, con el cambio de entrenador, la posible llegada de Juan Carlos Osorio, pero que no se ratifique, aun cuando los partidos se van a jugar en el segundo semestre, me parece que no podría uno emitir un parte de tranquilidad con el fútbol que estaba jugando América de Cali, irregular, creo que sin continuidad en su propuesta, y por ello me parece que tiene enfrente un rival complejo como lo es Paranaense. Y aún así la llave con la que continuaría con la posibilidad de enfrentarse a un Gremio que caminó su fase de grupos, me parece que sería también un rival superior al conjunto colombiano. Hola Daniel, mucho gusto. Primero que todo, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un placer que estés en nuestro programa. Yendo un poco a la actualidad y, digamos, citando los tweets que has generado, diciendo sobre la actitud de pronto de James y de lo que está pasando en este tema de la selección Colombia, pues ábrenos, por favor, y danos un concepto de lo que opinas de todo esto que ha pasado alrededor de la selección y con James Rodríguez. Bueno, Felipe, principalmente que James tiene que recuperarse físicamente para estar en óptimas condiciones. Eso lleva tiempo, no se pueden adelantar los plazos, porque ya vimos lo que pasó durante toda la temporada con el Everton. Un comienzo muy prometedor, pero forzando más de lo que debía forzar, por las ganas, por ese deseo que tiene James de reencontrarse con su mejor versión, con la versión de 2015, de 2014, con la versión de algunos pasajes en el Bayern Múnich, pero que no ha podido demostrarla en continuidad ni en regularidad. Y eso llevó a James, creo, a forzar la maquinaria hasta un punto en el que se pasó de revoluciones, y vino la lesión y la no recuperación óptima para que él pueda desplegar todo el fútbol que acostumbra a mostrar. Sabemos que estando en condiciones aptas para competir, James es un jugador que puede actuar en cualquier equipo del mundo y que puede ser no solamente un actor de reparto, sino un actor protagónico, que puede ser influyente, que puede aportar y que puede ser aquel futbolista que con Selección Colombia se la ponía y salía y ganaba partidos él a veces hasta solo. Pero creo que lo ha traicionado ese deseo de jugar y de demostrar cosas que él, por lo que fue su carrera, no tiene que demostrar. Pero James se nos convirtió en un recuerdo de lo que fue un extraordinario futbolista, para después ser un jugador intermitente y en algunos momentos de su carrera un suplente de lujo. Y esto, digamos, relacionado con el comunicado de la última semana, creo que tiene que ver con la impotencia de un jugador que está perdiendo sus mejores años para poder entregárselo al país. James iba camino a ser el goleador histórico de la Selección Colombia, uno de los jugadores más importantes de la historia de la Selección colombiana. Obviamente ya está en ese lugar, pero ¿por qué no ser el más importante? Pero lo que hizo con ese comunicado, a mí la verdad me sorprendió, y creo que tiene que ver
con un jugador que ha perdido el norte y que cree que puede ir por delante llevándose incluso a un entrenador como lo es Reinaldo Rueda, porque todo indicaba que ya el comunicado emitido por parte de la Federación Colombiana de Fútbol lo sabía James desde la noche anterior. Por eso, más allá de que él incluso le contó a Reinaldo que iba a responder, para mí el comunicado fue desacertado en el argumento y en el momento en el que sale ese comunicado, sobre todo porque el país necesitaba algo distinto, un comunicado que generó división y un comunicado con el que no estuve de acuerdo y que me parece que pone en duda la continuidad de James en Selección Colombia. Si se recupera y está bien físicamente y está rindiendo como esos 4 partidos de comienzo de temporada con el Everton, le vamos a abrir las puertas de la selección como aficionados, como periodistas, como analistas a James Rodríguez, porque sabemos lo que puede contribuir, pero así no, James, así no me parece que no es. Pero digamos, considerando la figura precisamente y el peso que tiene James y sobre todo en la selección, porque vemos que en otras oportunidades James pues ha tenido otros inconvenientes y la selección es la que le ha dado la mano y en las selecciones donde él ha brillado y donde ha dicho, ha puesto un golpe en la mesa y ha dicho yo estoy aquí presente, o sea, mi presente sigue siendo y con la selección tal vez más, porque tengo un plus. Tal vez no hubo un poco de irrespeto con él o un poco de mal manejo de parte de comunicaciones, de parte de la federación y de parte del mismo Reinaldo hacia la selección, porque pues es un ser humano y James pues ha dado también mucho de sí para, digamos, demostrar el fútbol que tenemos y la posición que en este momento podría tener Colombia a nivel mundial. Sí, es una posición válida, Felipe, que la respeto, que no la comparto porque por un lado siento que la selección colombiana no es el lugar para ir a recuperar jugadores, que cuando hablamos de una selección Colombia hay que pensar en los mejores y los mejores tienen que estar físicamente en condiciones para competir. James podía ser útil en selección Colombia, podíamos utilizarlo a James, pero ¿a qué James íbamos a utilizar? ¿Iba a ser lo mejor para el colectivo? Y yo no noto el irrespeto que cualquier otro puede haber sentido de parte de Reinaldo Rueda con James Rodríguez, porque si es cierto que hubo esa comunicación telefónica o presencial como se haya dado la noche anterior, en la que después de hacer la revisión médica por parte del cuerpo médico de la Selección Colombia se le confirma que no va a estar en la convocatoria, me parece que no se le faltó al respeto y que el comunicado sencillamente es, más allá de que sea escueto, más allá de que sea frío, era la confirmación de lo que ya iba a pasar, de lo que el jugador sabía que iba a pasar. Entonces creo que no era necesario el comunicado de James con las palabras de decepción y de rechazo al comunicado, pero pues entiendo que puede haber gente que piense distinto y por eso decía y así hincapié en que cuando James esté bien, debe ser bienvenido en la selección Colombia, se le deben abrir las puertas, porque cuando tienes un seleccionado nacional hay que hacer los méritos para llegar y deportivamente James no había hecho los méritos. Su historia le dan para ir cuando quiera a la selección Colombia, pero cuando esté bien realmente. No podemos perder un cupo, no podemos perder un jugador en campo cuando James no está en el mejor de sus momentos. La verdad, Daniel, yo estoy de acuerdo en las cosas que manifiestas. Por ejemplo, la selección no es un lugar para ir a recuperar jugadores. Manifestabas que James cuando está bien, pues es un baluarte, pero hace mucho tiempo que James viene de lesión en lesión, no puede completar una temporada o media temporada, por decir, 6 meses jugando con continuidad. Aparte de eso, me pongo a pensar, antes que todo esto también no nos olvidemos que Quintero estaba convocado, después convocaron a Cardona. Son 3 jugadores que no sé qué continuidad tengan, qué nivel puedan tener más en la Liga China. En Boca, Cardona recién está volviendo con el nivel. ¿No crees, Daniel, que es hora de empezar a mirar hacia otro lado y tratar de jerarquizar otros jugadores para la selección? Pues yo creo que se ha citado lo mejor del momento y comprendo también errores en la convocatoria de Reinaldo, digamos, el error de la convocatoria de Juan Fernando Quintero se basa en que logísticamente era inviable que Quintero viniera a jugar estos partidos y que estuviera en la Copa América por el tema de las cuarentenas en China y demás. Y si realmente James no estaba en condiciones, pues tampoco lo debieron haber convocado, como lo hicieron con Radamel Falcao García. Pero al punto central que tocas, Marcelo, creo que hay que replantear es a qué quiere jugar Colombia, porque los 3 jugadores que mencionas, sobre todo son, digamos, constructores de juego. Y no sé si haya uno que pueda brindar lo que brinde Quintero, lo que brinde Cardona, lo que brinde James y que esté pasando por un momento brillante. Me parece que hay que solidificar la propuesta futbolística de Colombia y jugar a algo diferente, creo, aprovechando el momento de Cuadrado, el momento de Luis Díaz,
y apostarle algo diferente, también tomándonos de lo que están viviendo Luis Fernando Muriel, Duván Zapata, y no depender de esa figura del 10. Es cierto que le criticamos a Queiroz, que él no quería jugar con un 10, pero en este momento uno dice, posiblemente hay que ponderar otros baluartes de la selección colombiana de fútbol y otros momentos de los futbolistas, porque después de James, Quintero y Cardona, no sé si hay alguno que haya hecho los méritos para jugar. ¿Que se pueda acercar a Andrade? Sí, se puede acercar al Rifle Andrade. ¿Que se puede acercar a Hamilton Campas? Sí, pero como para tirarle la responsabilidad y ver si están para la selección Colombia, no sé si la situación en la tabla de posiciones nos daba para correr tantos riesgos. Marcelo, buenas noches para ti, para Daniel, un gusto tenerte en nuestro programa, igual a mi compañero Felipe y a todos los jugadores en esa zona. Creo que tampoco había mucho de dónde escoger. También considero que el tema James entra a ser un poco más ponderado, teniendo en cuenta que Reinaldo inició un ciclo y que un comunicado de James en el debut de Reinaldo Rueda no es lo más apropiado. Volviendo al tema de la convocatoria, creo que pues tampoco había mucho de dónde escoger. Creo que pues no había, aparte del Rifle Andrade, de pronto algún otro jugador, quizá Carrascal en River, pero pues tampoco entraría con las charreteras que uno quisiera para la selección. No vemos tampoco que dentro de la convocatoria de Reinaldo se haya escapado algún jugador pues de postín para creer que Reinaldo pues se equivocó de cabo a rabo. Es lo que hay, es lo que tenemos. Aparte, dentro de los que llegan, pues viene Morelos con COVID, entonces también hay ciertas limitantes en las cuales Reinaldo pues tiene que ahora hacer primero un manejo del grupo y segundo trabajar con lo poco o mucho que le queda frente a dos naciones que pues una viene muy necesitada que es Perú y la otra pues viene con un poco más de holgura como Argentina. Sí, es que también traigamos a colación las palabras de Adrián Ramos. ¿Será que es que no somos tan buenos? Fue lo que se preguntó Adrián Ramos después de la no clasificación de Nacional, de América y de Junior de Barranquilla a los octavos de final de la Copa Libertadores. A veces creemos que tenemos mucho más equipo de lo que realmente tenemos, mucha más individualidad de lo que realmente tenemos. Por eso creo que es muy coherente Reinaldo Rueda con su convocatoria pensando en llevar a jugadores con los que tuvo buenos momentos en Atlético Nacional y en Flamengo, para citar, por ejemplo, a Miguel Ángel Borja, a Sebastián Pérez, a Gustavo Cuellar y a otros que son los indiscutidos por su momento futbolístico en Europa. Pero no sé si tengamos en esta convocatoria más de 15 jugadores que sean titulares fijos para pensar que con esos puedo ir a la guerra. Entonces, nada, habrá que, digamos, rezar para que lo que tenemos allí salga bien, porque además va a ser apenas su primera reunión, estos días de trabajo, muy pocos, más de lo que han tenido otros entrenadores en el tiempo pasado, pero son pocos días de trabajo y la verdad sorprendería que Colombia salga con un juego brillante. Lo que sí se necesita es que compita bien y que sepa realmente Reinaldo acomodar las piezas para sacar el mayor provecho de las distintas variantes de juego que tiene con los jugadores convocados. Recién estabas a Ramos diciendo, ¿seremos que somos tan buenos o no? Por eso hemos quedado afuera. El nivel del fútbol colombiano a nivel internacional en estos últimos partidos ha dejado mucho que desear. Estamos hablando de la convocatoria de lo que se arropó Rueda, que no hay mucho de qué escoger. Mi pregunta es la siguiente, Daniel. Es una desorganización todo lo que hay acá en Colombia, partiendo de la dirigencia, clubes inferiores. Es hora de empezar a darle fuerza a las divisiones inferiores para que Colombia también tenga de qué alimentarse, porque si miramos la sub-20 tampoco hay mucho. Son demasiados elementos que tienen que ver con el nivel de la dirigencia actual, la preparación de la dirigencia actual. Tenemos un gran inconveniente, es que pues nuestro fútbol colombiano es un fútbol colombiano que vive de ser privado, ¿no? Y de digamos, cómo se juegan su patrimonio los dirigentes que son dueños de sus equipos. Entonces uno entiende, pues a veces tienen que cuidar su patrimonio y lo manejan como lo que es, como una empresa privada y necesitan pues poder sacar dividendos de allí. Pero la pregunta es, ¿están realmente capacitados estos directivos para poder hacer proyectos que sean exitosos? Y después uno también tocaría el tema de el sistema de competencia. El sistema de competencia de Colombia nos da garantías de tener una liga competitiva
y de tener equipos que puedan ser trascendentes en el escenario internacional, creo que también lo puedo cuestionar. Y si revisamos en lo que han sido las convocatorias de las distintas selecciones, creo que en todas ellas hay jugadores de procesos de selecciones juveniles y en la de Colombia no se ve eso en la actualidad. Entonces, realmente son varios elementos que no se están manejando de la mejor manera. Obviamente, pandemia de por medio, la situación económica es crítica para muchos de los equipos, pero hay mucho por replantearse y mucho por preguntarse. Es el tema de que en algunos otros momentos se había echado mano de las divisiones inferiores. De pronto en algún momento había salido algún Quintero que en algún sudamericano sub-20 brilló, pero ahora pues los resultados con el equipo de Arturo Reyes no han sido los mejores. De hecho ha sido muy discutido, temas como la no convocatoria de jugadores que están en Europa por razones que pues son respetables, pero también eso ha sido un agravante, que tampoco hay mucho de dónde escoger de las divisiones inferiores. Sí, conviene justamente ser un poquito más rigurosos en el ejercicio de evaluar qué está pasando en las divisiones menores y de cómo los recursos están siendo destinados. Yo creo que es muy importante formar a los formadores, ¿no? Y que allí tengamos gente mucho más preparada, mucho más capacitada y dedicarle, creo que, un presupuesto mucho más robusto para poder potenciar eso, que pues a fin de cuentas va a después terminar influyendo en el juego de la selección Colombia de mayores, proveyendo futbolistas para esa categoría de mayores. Ahí hay que, creo que, poner la lupa para ser un poquito más efectivos y exitosos en el lugar y en el escenario en el que emergen los nuevos talentos. Es que para mí las estructuras de las inferiores están mal, no hay una cuarta, una quinta, una sexta como en otros lados, solo hay una sub-20 y para abajo está de pronto sub-14, pero no hay una continuidad como un proceso que vos decías. Y aparte de eso, bueno, se habla de la categoría C, pero hasta ahí nomás, tampoco hay donde se puedan mostrar estos talentos. Y no te olvides, Daniel, que antes los equipos colombianos miraban a Centroamérica, miraban a la tercera, cuarta de Argentina para traer jugadores, caso Armani, Palavecino, o si miraba un poquito más, Millonario trajo al jugador venezolano en el arco, que son cosas que se pueden armar. No, si no quieres mirar abajo, mira cómo armarte para también fortalecer tu equipo. O por qué no replantearse también la norma del sub-20, ahora que se tienen 5 modificaciones, porque antes, digamos, se tenían 3 modificaciones y se perdía un cambio, si se quiere, y con todo respeto lo digo, con la norma del sub-20, pero tratar de buscar cambio, tener mayor rédito. ¿A qué minuto entraba el cambio? Cuando adicionaba el árbitro, entraba el sub-20. No, o en algunos casos entraban y a los primeros 5 minutos ya se hacía la modificación, pero creo que ahora teniendo los 5 cambios, pues es una gran posibilidad para una vez más apostarle a ese tipo de normas que para mí era muy eficiente para el jugador joven, ¿no? Para poderse ir formando, para tener ese roce competitivo, pero es que también si uno revisa qué está pasando con el fútbol aficionado, tenemos nosotros un sistema de fútbol en Colombia que tiene 3 ramas, de las cuales apuntan con intereses distintos, la federación, la de mayor y el fútbol aficionado. Me parece que si tuviéramos tan solo un doliente, capaz que las cosas estarían mucho mejor en camino. Estadio Jornalista Mário Finho es uno de los estadios de fútbol de la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, conocido mundialmente como el Maracaná. Fue inaugurado el 24 de junio de 1950 y, originalmente, se le denominó Estadio Municipal do Maracaná. En 1964 se le dio su nombre actual, Estadio Mário Finho, en honor al periodista fundador del Jornal dos Sports, un diario local, pero para los locales su nombre fue y seguirá siendo el Maracaná, porque el nombre del barrio de Río de Janeiro en el que se ubica proviene de un pájaro que se habita en el lugar y se llama precisamente Maracaná. Río de Janeiro es una de las principales ciudades y centros económicos de Brasil, de recursos culturales y financieros. Es conocida internacionalmente por sus íconos culturales y paisajes, como el pan de azúcar, la estatua de Cristo Redentor, una de las 7 maravillas del mundo moderno, las playas de Copacabana y Ipanema, el Estadio Maracaná, el Parque Nacional de Tijuca, que es el mayor bosque urbano del mundo,
la Quinta da Boavista, la isla de Paquetá, las fiestas de fin de año en Copacabana y la celebración del carnaval. Para recibir la Copa Mundial de Fútbol del 2014 en Brasil, el estadio sufrió una nueva modernización a un costo de $300 millones estadounidenses. El Estadio Maracaná conservó su fachada y color celeste original, pero su forma oval de 5 pisos ganó un techo, lo que le dio un aire de modernidad. Los trabajos de renovación siguieron las recomendaciones de la FIFA, pasando de 96.000 asientos a 80.000 tras esta reforma. Recordemos que el 7 de julio del 2019 se llevó a cabo la última final de Copa América, disputada pues, en este continente entre las selecciones de Brasil y Perú. Tiene que jugar la Copa América. Yo creo que por términos económicos se tiene que jugar sí o sí, pero digamos que la razón de ser de esta Copa América era unificar el calendario con la Eurocopa, y eso no necesariamente tenía que ser en 2021. Y dadas las condiciones del país, no se debía jugar en Colombia. Me parece que no se debía jugar en Argentina tampoco, en medio de cómo están viviendo ellos con el COVID, y en Brasil tampoco. Pero pues también entiendo que hay razones comerciales y económicas demasiado importantes que obligan a la realización de la Copa, pero creo que se podía haber aplazado. ¿Cómo es ese cambio que hemos tenido precisamente en Selección Colombia de pasar de un proceso como el de José Ernesto Pekerman, un proceso a mi parecer totalmente exitoso, con números, con estadísticas y por donde se mire, pasar nuevamente, digamos que un proceso con otro extranjero, otro europeo que pues no se dio de la mejor manera, y ahora volver nuevamente a encontrar eso que están, digamos, vendiendo, que es encontrar nuestras raíces, nuestro estilo, nuestra identidad futbolística? ¿Qué opinas de este concepto? Yo creo que es muy buena la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia. Yo veo muy sana, digamos, la transición de entrenadores extranjeros a entrenadores locales. Creo que podía ser necesario en este momento. Uno de los elementos más importantes que tiene Reinaldo Rueda es ser un extraordinario estratega y un extraordinario manejador de grupo, y creo que ante la situación que aparentemente se vive dentro del vestuario de la Selección Colombia puede ser un buen elemento Reinaldo Rueda para tratar de descongestionar, para tratar de limpiar y para tratar de encaminar el futuro de la Selección Colombiana de Fútbol. En mi opinión, yo quería que llegara Juan Carlos Osorio a la Selección Colombiana de Fútbol. Creo mucho en el trabajo del propio Osorio y de cómo él, habiendo bebido de la fuente del fútbol extranjero en su parte de formación como entrenador de fútbol, creo que podía traer ideas muy agresivas, muy revulsivas, muy revolucionarias, si se permite también el término, para apuntarle a un tipo de mentalidad diferente, pero con la idiosincrasia colombiana. Pero yo creo que ya era sano volver a nuestros orígenes. Lo de Queiroz fue un desacierto absoluto, y se dijo desde que empezó a sonar su nombre, o desde que nos sorprendieron con la llegada de Carlos Queiroz. Y lo de Pekerman indudablemente fue muy bueno, pero también queda el asterisco de que se dejó pasar una oportunidad para ganar algo con una generación extraordinaria de futbolistas en su mejor momento. ¿Pero piensas que la salida de Pekerman se dio más por eso, digamos, por digamos, temas futbolísticos y de manejo de grupo, o más por la presión de la prensa? No, yo creo que porque se llegó ya al fin de un ciclo. Creo que el equipo ya no evolucionó. El equipo, listo, sí tuvo ese cambio de mentalidad, tuvo ese chip mucho más competitivo, mucho más ganador, pero no sé si la transición, que fue dolorosa y que se hizo en pleno campeonato del mundo en 2018, fue del todo bien realizada. Una convocatoria muy mal realizada, llevando jugadores lesionados. Se empezaron creo, a tener gratitudes dentro de la Selección Colombia cuando había que tratar de hacer una generación, si se quiere, un poquitico más dura, más drástica, y no se hizo de la mejor manera, y me parece que el equipo llegó a un techo en el cual ya José Néstor Pekerman no podía elevar, digamos, el nivel competitivo de la selección. Es que de pronto la prensa sí tuvo que ver, y de pronto sí generó bastante presión, que terminó finalmente, pues claro, digamos, analizando otros aspectos, pero pienso que la prensa, sobre todo la prensa tradicional, tuvo bastante que ver, o sea, presionó bastante, creo yo. Sí, puede ser que se haya dado, digamos, ese escenario de presión alta, digamos, como para meter un término futbolístico, pero también creo que el entorno del grupo de trabajo
del profesor Peckerman ya estaba chocando mucho también con la directiva y por muchas cosas que pasaban dentro de la selección colombiana de fútbol, con la presencia del famosísimo Pascual Escano, me parece que también fueron un elemento fundamental para que se rompiera definitivamente la relación con la Federación Colombiana de Fútbol. De pronto ha vuelto Colombia a las fuentes con Rueda, y hace un momento también mencionabas que hay que ver qué tipo de dirigencia se maneja. Yo muchas veces me pongo a pensar de los grandes que han pasado por Europa, de los jugadores colombianos que han dejado huellas, por decir alguno, el Tino Asprilla, no están haciendo mucho de esto como el proceso de técnico. Si miramos otros países, por ejemplo, Guardiola fue jugador, pasó a técnico Luis Enrique. Si miramos en Argentina está Simeone, está Crespo. ¿Por qué crees que acá, con todas excepciones, no hay ese proceso de dejé de ser jugador, paso a ser técnico o de pronto dirigente? Bueno, pues yo creo que hay algunos que van poco a poco, tipo Mayer Candelo, por ejemplo, bueno, Amaranto Perea, que lo tenemos ahí en el Junior de Barranquilla, y hay otros que están en ese proceso de formación que no hay que no hay que precipitar, mejor, esa es la palabra, que no hay que precipitar. Creo que hay que darle tiempo al tiempo, pero en comparación con Argentina, creo que tiene mucho que ver con la cultura colombiana. Digamos que en muchos casos en Colombia el fútbol para algunos futbolistas fue la vía de escape para poder ayudar a su familia, para poder darse un estilo de vida mucho mejor, pero no necesariamente porque sientan el fútbol como con esa pasión. Creo que tiene que ver mucho con el tema cultural de cómo lo vive Brasil, de cómo lo viven en Argentina, pero hay algunos casos como los ya citados de entrenadores que pueden ser muy, muy exitosos en un futuro y que creo que van haciendo ese proceso de formación como tiene que hacerse. Cierro con dos preguntas. Una, me llamó mucho la atención un tweet o una cita que tienes en redes sociales, la que hablas que dices que quieres ser un referente para el periodismo, para el nuevo periodismo deportivo en el país. Pues es una frase que me llamó mucho la atención y a la cual me adhiero, ¿no? Porque pienso que ya es hora, así como el fútbol, también el periodismo necesita una renovación. Me parece que periodistas como vos, pues, son los que van a dar esa renovación. Gracias. Qué bueno que sea así. Y la segunda que te quería hacer es con respecto a lo que pasa en el país, ¿no? Digamos desde tu punto de vista como periodista y como agente de los medios, pues danos una opinión de lo que pasa actualmente y que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Y con el paro bueno, que estamos la actualidad del país como colombiano es lamentable, es muy triste todo lo que está sucediendo. Digamos que en temas políticos y estos temas trato de ser demasiado cauto, así lo llamen a uno pecho frío o como lo puedan calificar, pero no he sido nunca de dar opiniones políticas ni al aire y casi que ni siquiera con mi grupo de amigos. Habitualmente, entre tanto chat de WhatsApp que tiene uno, cuando por ahí tratan de mezclar el tema político, casi siempre utilizo la misma frase: este grupo, por favor, cero política. Trato de guardarme ese tema pues para tratarlo ya con los muy míos, pero la verdad es lamentable. Entiendo la necesidad de protesta y la respeto. Obviamente ya cuando el tema tiene tanto tinte violento y que no sabe uno de dónde proviene, pues es absolutamente preocupante. Hay que respetar la vida de todos, tengan o no el mismo pensamiento de uno, y creo que me preocupa demasiado la facilidad con la que creo emprendemos comportamientos violentos, no solamente con lo que está sucediendo con las distintas manifestaciones que parten desde una idea, si se quiere, pacífica, pero que termina en un mar de violencia con el que estoy absolutamente en contra, sino en el día a día estamos demasiado irascibles. O sea, hay una sensibilidad absoluta por todo lo que se opina, por todo lo que se dice. La gente además se cree, digamos, con la autoridad para salir a insultar, para salir a desafiar.
y nosotros digamos que en medio, ya aquí entro en el tema del periodismo deportivo, en medio del show en el que estamos, que es un show mediático y que es un espectáculo y demás, pues habitualmente nos metemos al barrio y nos jugamos la opinión, sin el ánimo de destruir, pero pues a veces nos piden que demos la opinión y la damos, y a veces hace daño también y podemos incluso exagerar, pero también del otro lado hay, creo, una capacidad para herir y para denigrar al otro y para, sin conocerlo, desprestigiarlo, que me parece que todo tiene que ver con lo que pasa en el país y que la gente busca formas de desfogue. Y lo que preguntabas con respecto al tema de ser, digamos, un ejemplo, es un ejemplo de hacer las cosas bien, ¿no? De prepararse para, para todo lo que viene en el día a día, para preparar también a las nuevas generaciones, de entender que hay otra forma también de hacer las cosas, y creo que pues ahí vamos construyendo el camino. A algunos les gustará, a otros no. Creo que también la forma de hacer periodismo ha cambiado muchísimo, no solo por lo que ha pasado en estos 2 últimos años, 2020 y lo que va a 2021 con la pandemia, sino que tiene que ver con que ha cambiado mucho el negocio, por cómo los clubes ahora restringen los ingresos, las selecciones también, a los periodistas y demás. Hay nuevas formas de comunicación, pero pues ahí vamos tratando de descubrir este proceso que tiene aprendizajes diarios y esperemos poder ser, digamos, líderes de esa renovación. Invitando también a todos nuestros suscriptores a que participen en nuestro concurso, el sorteo del balón Volti, con el que se juega la Betplay, la Liga Betplay. Recuerden que tienen que suscribirse a YouTube, también seguirnos en Instagram, también deben poner el me gusta tanto en YouTube como en Instagram con sus comentarios, y además etiquetar a 2 amigos para que se lleven este espectacular balón. El día 24 de junio, jueves 24 de junio, estaremos sorteando esta pelota Goldie. Así es, esas son las características para poder tener la pelota Volti con la que se está jugando la Liga Betplay. Así que Daniel, si vos quieres, también te puedes suscribir. Bueno, le damos las gracias al público por seguirnos, por estar con nosotros. Muchas gracias por sus conceptos. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Que tengas una buena noche, Cristian. Marcelo, agradecerte a ti, a Felipe, a nuestro invitado y a las personas que nos vieron. Como vieron, una charla muy, muy, muy buena. Y bueno, esperamos cómo finaliza la Liga Betplay, dónde va a terminar y cómo se va a concluir. Así es, ojalá pronto conozcamos al campeón de la Liga Betplay, que realmente se termine este torneo. Gracias, Felipe, por acompañarnos una edición más. Gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Buena noche. Claro que sí, Marcelo. Que estés muy bien. Una chivita que les queremos enviar. Suena Pinto, estuvo sonando también para el tema del América de Cali. Están en negociaciones, están en dudas. No se ha terminado esa pequeña novela con Juan Carlos Osorio. Que estén muy bien, una feliz noche. No se les olvide su like, estar pendiente de todas nuestras redes sociales y compartir. No se les olvide que es un hermoso balón el que estamos rifando este mes. Que estén muy bien. Daniel, te damos las gracias por el tiempo, por compartir con nosotros, compartir tus conocimientos. Un abrazo, muchachos, que estén muy bien. Gracias por todo, será hasta la próxima. Buenas noches.